de mucha alegría, de mucho regocijo en nuestro Señor. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, por todos nuestros hermanos que participan en el servicio de esto. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar al tiempo con la palabra del Señor. ¿Está preparado su corazón para este tiempo? Amén. Eso, qué gozo escuchar una iglesia viva que anhela escuchar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 26 al 39. Hoy vamos a salirnos un poquito de lo habitual, digamos, en el hecho que vamos a tomar una porción más larga, pero entendiendo que es un relato de un mismo hecho, ¿cierto?, de una misma situación. Entonces, Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. ¿Ya? Acompáñenme leyendo allí cada uno, ¿cierto?, en sus Biblias. Yo voy a leer en voz alta, pero mi amado hermano, siga la lectura. Se lo ruego, le animo, ¿cierto?, para que usted vea la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasía en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén, ¿cierto? Hemos estado rogando al Señor que Él nos dirija en este tiempo en cuanto a la palabra, que Él nos enseñe. Siempre rogamos que el Señor nos dé la gracia para escuchar, para entender, para aprender de su palabra. Así que vamos a nuestro texto. Hermanos amados, y dice nuestro texto: y arribaron a la tierra de los Gadarenos. El Señor y sus discípulos llegaron a la otra orilla, ¿cierto? La semana pasada los veíamos ahí en la tormenta, quizás ellos pensaban que iban a morir, pero llegaron a la otra orilla, llegaron al otro lado del lago o el mar de Galilea, ¿cierto? Lago, como le llama Lucas a este cuerpo de agua, ¿cierto? Ya veíamos la semana pasada cómo el Señor, luego de enseñar largamente, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Se recuerdan? Le dice: vayamos al otro lado. Están en Galilea, están en el sector
occidental del mar de Galilea, el lago, y le dice, vayamos al otro lado, ¿cierto? Y el Señor, entrando en la barca, comenzó el viaje y el Señor se durmió prontamente allí en la barca. Y en medio del viaje se levantó un gran temporal de viento y olas, de modo que aún sus discípulos, que varios de ellos eran experimentados pescadores, pensaron que iban a morir, ¿cierto? Pues el barco se hundía, dice que se anegaba, se estaban llenando de agua. Y en la visión de los discípulos, recuerda que dijeron ellos, Maestro, maestro, perecemos, nos estamos muriendo, estamos estropeados, vamos a perdernos, ¿cierto? Y el Señor con toda autoridad mandó a callar al viento. Se levanta, ¿cierto? Le dice, hombres de poca fe, bueno, silencio viento, cálmense las aguas, y se hizo gran bonanza. El Señor soberano, aquel por el cual y para quien fueron hechas todas las cosas, y quien sustenta todas las cosas, con su poder, mandó al viento, a las aguas, que se calmaran, e inmediatamente se hizo gran bonanza. Y les dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe que mostraban siempre? ¿Dónde? Los miró y dijo, buscaba la fe quizás. Bueno, ¿dónde está la fe que me mostraron antes? Que mostraban cuando sanaba gente, cuando libertaba personas, cuando los llevaba, cuando el Señor nos proveía de todo lo necesario. Ahora, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cierto? Veíamos, hermanos, cómo Dios permite y aún nos pone en circunstancias difíciles. Y aun cuando pensamos que está todo acabado, Él sigue teniendo el control y el poder para dirigir todo. Cristo no había venido a morir ahogado, ni les había dicho a sus discípulos que todo terminaría allí. El Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Y Él les iba a llevar hasta la otra orilla. Habrían dificultades, ¿cierto? Como el que camina por un valle tenebroso, que parece de sombras y de muerte, que están envolviendo todo, pero aún allí su vara y su cayado puede infundir aliento. Aquí estamos. El Señor ha llegado a la otra orilla del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos, ¿cierto? Hay cierta discusión si es Gadareno, Gergeseno, ¿cierto? Pero para generalizar vamos a hablar de la región de los Gadarenos, una región donde vivían muchos no judíos, muchos griegos, ¿cierto? Muchos gentiles vivían en este sector, donde al parecer también la fama del Señor Jesús no había abundado todavía. Entonces, Él llegando allá no había una gran multitud esperándolo, no había personas queriendo llevarlo a sus casas para oír la palabra. Gracias, hermana. Muchas gracias. No había muchas personas queriendo traerle, fariseos invitándole a comer a sus casas y para escuchar qué tenía para decir. ¿Cierto? Es más probable que por esto mismo el Señor va hasta este otro lado del mar de Galilea para estar un tiempo a solas con sus discípulos, para recuperarse de todo el ajetreo. Y sucede este encuentro tan particular que hemos leído en nuestro texto. Nuestro texto dice, verso 27, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y hermanos amados, por favor, tengan atención en esto. Podemos ser cautivados con curiosidad por la descripción que se nos hace de este hombre, ¿cierto? Nos puede llamar la atención, nos puede cautivar un poco el morbo. Como es claro, no vemos en nuestros días habitualmente una persona endemoniada o con tan macabras conductas como las que son mostradas en nuestro texto, como tener una fuerza sobrehumana para romper cadenas, ¿cierto? Vivir, habitar o moverse en medio de las tumbas, dar gritos y alaridos corriendo, ¿cierto?, de un lugar a otro. Hermanos, descripciones como estas, al ser oídas por los inconversos o los que no conocen al Señor, son fascinados. Ellos son fascinados con estas cosas, lo caricaturizan, ¿cierto? Y juegan con el temor que podría causar un personaje así. Es llamativo hablar del endemoniado gadareno. Es más,
sienten cierto placer al acercarse a estas cosas desconocidas para ellos, al obrar demoníaco, ¿cierto? Es como también ven películas de terror, ¿cierto? Y arte, o si se puede llamar arte de este tipo. Se acercan a un mundo espiritual que no conocen y hay un morbo carnal que nace del hombre por escuchar y saber de estas cosas. Pero por lo mismo, bueno, también lo mismo hay creyentes, hermanos, que disfrutan de ir en la búsqueda de pseudo endemoniados, ¿cierto? Y andan de una casa en otra, de una reunión en otra, buscando demonios para sacar y para enfrentar. Les encanta la adrenalina de buscar, ¿cierto? Y acercarse a un mundo espiritual desconocido, extraño, ¿cierto? Con realidades, situaciones que no se ven habitualmente. Pero esto realmente, hermanos, no es un juego, ni es para disfrutarlo como un fetiche espiritual. Hermanos, este relato tiene un resultado mucho más hermoso que el mero entretenimiento de nuestras mentes. Lo que se nos está mostrando al hablar de este endemoniado, y esta es una perspectiva más bíblica, hermanos, es la miseria causada por el obrar de Satanás y sus demonios. No es para nuestro disfrute, no es para nuestra curiosidad. Queridos hermanos, lo que se nos está mostrando en este relato es la miseria que causa el obrar de Satanás y sus demonios. Y nos muestra la hermosura de la restauración que Cristo estaba y está trayendo. También nos va a hablar de cómo los hombres sienten miedo y rechazan a Cristo sin poder admirar su obra de salvación, de restauración y de rescate sobre la desesperanza de un mundo espiritual caído. Leamos la descripción nuevamente de este hombre endemoniado, pero con un sentido de la realidad. Él estaba arruinado, él estaba humillado, no tenía nada. Hermanos, no nos entretengamos con el endemoniado gadareno. Al llegar a tierra dice que vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en sepulcros. Dice el verso 29 en su segunda parte, y hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este era un hombre en que la obra de Satanás se ve tristemente en su esplendor, sin control, gobernado totalmente por su esclavitud espiritual. Un hombre sin ropas, despojado de toda dignidad, humillado, sin cuidado sobre su vida. Un hombre sin hogar, un hombre que ha perdido familia, casa, amigos, cercanos. Un hombre sin una casa a la que pertenecer, solo, pues muy probablemente ya todos habían cansado de su actuar. Un hombre que moraba en los sepulcros. Su habitación no podía ser más lúgubre, hermanos, más espantosa, más triste. Él realmente vivía en muerte y destrucción. La violencia de los demonios le impulsaban a que pudiera romper cadenas y grillos. El descontrol y la violencia le daban la capacidad de hacer estas cosas y le empujaban una y otra vez a estar en lugares desiertos. Era un hombre, hermanos amados, al igual que todos nosotros, creados a la imagen de Dios, que debiera reflejar la gloria del Señor en su vida, pero que está humillado, que está quebrantado, que está aplastado a causa de la esclavitud espiritual. Los demonios han quebrantado su vida, probablemente durante años. Hermanos amados, durante el tiempo del ministerio del Señor Jesús sobre la tierra, vemos una actividad demoníaca exacerbada. Satanás estaba obrando de esta manera y le fue permitido obrar así. Y Cristo mostró su gloria una y otra vez, pudiendo liberar a muchos de esta obra satánica. Pero ya en tiempo de los hechos, sepa usted y sepa bíblicamente que vemos muy poco este obrar, muy poco, sino
quizás exactamente en una o dos ocasiones, salvo excepciones con endemoniados. Así también en la iglesia temprana, en la iglesia de los primeros siglos, vemos quizás muy pocas o casi sin registro de este tipo de obrar. Bueno, es entonces que nuestro Señor llega a las orillas, ¿cierto?, de la región por la cual deambulaba este hombre. Dice la palabra, deambulaba este hombre. Hermanos amados, dice la palabra del Señor que el Señor vino a hacer una obra en especial. Que el Señor vino, hermanos, no para disfrutar, ni hacer un fetiche, ni hacer un show, ¿cierto?, con estas personas que estaban endemoniadas. Mire, la palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestro mismo Señor también dijo en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor llega a este sector, llega a este lugar y viene este hombre endemoniado a su encuentro, gritando y dando alaridos, ¿cierto? Aquellos demonios quizás perciben al Señor y saben que con Cristo su obra tiene fin. Saben que frente a Cristo su obra está detenida, que frente a Cristo no pueden hacer resistencia. Ellos entienden que está Cristo allí y su fiesta de pronto puede acabarse. Saben que Él tiene la autoridad con sus palabras para enviarles a cárceles de oscuridad. Tiene el poder de recluirles en el abismo hasta el día que sean juzgados para la eternidad. Este endemoniado corre ante Cristo y fíjense, hermanos amados, aún los endemoniados saben que ante la autoridad de Cristo ellos deben humillarse. Corrió a Cristo y gritando y se postró en suelo para rogar al Señor que no fueran atormentados aún. Amados hermanos, esto es bíblico, porque uno ve caricaturas y show y parafernalias en iglesias actualmente de endemoniados y de liberaciones y muestras de pseudo poder, pero este es el obrar de Cristo bíblico y poderoso. Cristo no entra en forcejeo con el endemoniado. Cristo no entra en forcejeo, no hay 5 o 6 de los discípulos tomándole de las manos y dándole espacio para ver si Cristo puede orar por él y tocarlo, hermanos, no. Aquellos demonios de sí mismos vienen y se postran delante del Señor. Hermanos, este texto tampoco nos da pautas de cómo hacer un exorcismo, ¿cierto? Pues los demonios conocen al Señor, conocen su autoridad y se postran delante de Él. Hermanos, podemos ver que el Señor tiene autoridad en sí mismo. El Señor Jesús, por ser Hijo de Dios, Dios encarnado, tiene toda la autoridad, como lo veíamos antes en la escuela dominical, por derecho propio. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de todo. Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, Él es Dios y por tanto, como dice Efesios, Él está por sobre todo poder y autoridad. Efesios capítulo 2 nos dice que el Señor nos ha librado, que Él tiene el poder de librarnos de la muerte y del poder del Dios de este siglo, de Satanás. Filipenses capítulo 2 nos dice que ante Él toda rodilla se doblará. El Señor Jesús no entra en un forcejeo con la obra demoníaca. Él tiene autoridad en sí mismo. Él es el Rey glorioso. Él tiene poder, Él tiene la autoridad, Él tiene la soberanía. Él no entra en conflictos con los demonios. Es más, Él vino a despojar a sus enemigos. Él vino a tomar aquello que estaba entregado a un gobierno y vino a rescatar. Él vino a despojar a sus enemigos. Él es el Rey conquistador. Él es el que abre camino. Él es ante quien también la iglesia, en el poder de Él, ni las puertas del infierno prevalecerán. Él es el Rey conquistador, hermanos. Nosotros no estamos tratando de tocar al endemoniado a ver si logramos hacer una oración para que salga el pseudo demonio. Ese no es un obrar bíblico. ¿Dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde está la autoridad bíblica del Señor allí? Hermanos amados, lo que sucedió es precisamente eso. El Señor
quiere librar a este hombre de los demonios que le poseían. Y que estos demonios habían hecho habitación en aquel varón. Y nos dice el Señor que mandó a los espíritus que dejaran al hombre. Él les dio una instrucción. Él les estaba mandando que salieran de aquel hombre. Y se da algo particular, queridos hermanos. El Señor le pregunta, ¿cierto? Como vemos de nuevo, muy caricaturísticamente en situaciones que quieren representar un exorcismo, ¿cierto? El Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Le dice, ¿cierto? Y hermano, quítese de la idea de que el Señor está luchando con un endemoniado descontrolado, ¿cierto? Que no tiene sentido. La palabra del Señor dice que Él estaba allí postrado delante de Él y que estos demonios clamaban para que el Señor no los mandase de tormento aún, porque ellos saben que van a ser juzgados un día y para la eternidad. El Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Varios buenos hermanos, estudiosos de estos pasajes, piensan que probablemente incluso el Señor estaba tratando de hablar con el hombre, no específicamente con la obra demoníaca en él, ¿cierto? Sino con el hombre. Pero también, hermanos, la respuesta que da el demonio, porque el demonio es el que responde, nos ayuda a ver la profundidad de la miseria de este hombre. El demonio responde, ¿cierto?, que su nombre es Legión. Y Lucas nos explica la palabra, ¿cierto? Para nosotros que no entendíamos quizás el contexto, pues dice, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión era un ejército, ¿cierto?, que podía alcanzar los 6.000 hombres, los 6.000 personas ahí en el ejército. No necesariamente era la cantidad de espíritus malignos que estaban en aquel hombre. Hay que recordar que los demonios, así como Satanás, son hijos de mentira, no tendría por qué dar una cifra exacta de cuántos eran ellos, ¿cierto? Pero da la idea, y Lucas lo confirma, de que eran muchos los espíritus que estaban en él. Y estos, hermanos, no eran demonios de caricatura, no eran personajes que son malos, pero que puede uno entrar en una conversación y tener algo de bueno, algo de humor, ¿cierto? Algo gracioso, en ninguna manera. Este era un ejército, queridos hermanos, de terror, un ejército de humillación, un ejército de oscuridad, de rebeldía y de adoración a la muerte. Era un ejército de quebrantamiento, un ejército satánico, obrando en la vida de un hombre. Hermanos, porque de nuevo, el medio hoy en día, los medios de comunicación, nos muestran y nos convencen y los directores hacen su trabajo para que al final uno crea que aquel que está endemoniado, que aquel demonio de la serie, de la película, de la cosa de ficción, tiene algo de razonable, tiene algo de bueno, ¿cierto? Siempre se puede hablar con personas que son del bando oscuro de la fuerza, pero a veces sacan algo noble de él. Eso es pura ficción, mis amados hermanos. Este era un ejército de miles de demonios quebrantadores, ladrones, mentirosos, que lo único que buscan es humillar la obra que Dios ha hecho para su gloria. Que lo que quieren es causar mal, causar destrucción, causar tristeza, causar dolor. Debemos analizar, hermanos amados, lo que nos dice la palabra del Señor y lo que el mundo nos vende. Este ejército de demonios por años había atormentado y destrozado la vida de este hombre. Dice el escritor de Lucas, ¿cierto? Como también lo veíamos en la mañana, aquí se registra, por ejemplo, el hablar de estos demonios y dice que le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Amados hermanos, podríamos preguntarnos por qué el Señor permitió que los demonios entraran a los cerdos, o por qué simplemente el Señor accedió a esta petición de los demonios, de los espíritus, ¿cierto? Hermanos, hay una palabra que puede responder eso: soberanía. Soberanía. El Señor quiso y estableció hacerlo, permitir esta situación.
¿quién somos nosotros? ¿Qué dirá el barro al que lo moldea, cierto? ¿Qué haces? ¿Quién detendrá su mano y le dirá, bueno, no hagas tal cosa, cambie de decisión? El Señor es soberano. También podemos pensar en lo siguiente: aún no es el tiempo en el que el Señor juzgará para siempre a estos demonios. Y ante la petición de esta legión espiritual, Él accede, permitiéndoles ir y entrar a los cerdos. El Señor ha establecido un día en el que Él juzgará todas las cosas. E incluso Satanás y sus demonios serán arrojados a condenación eterna. Hoy están en condenación, están apartados de Dios, tienen un actuar restringido y siempre para el mal, sin la capacidad de arrepentirse. Pero un día ellos serán juzgados para la eternidad. En condenación, los demonios y Satanás, hermanos, bíblicamente no están en el infierno haciendo una fiesta. Ellos serán condenados, al igual de que todos los que en rebeldía y desobediencia al Señor permanecen en eso hasta el día de su muerte. Pero los demonios y Satanás serán juzgados igualmente. Ellos no son los reyes. ¿Sabe quién gobierna y quién puede tomar la decisión de que alguien vaya al infierno por la eternidad? El mismo que gobierna todas las cosas. El mismo que es el único justo que puede juzgar todas las cosas e incluso enviar a condenación a alguien. Nuestro Señor, el Señor Dios, Él es el que gobierna. Él es el que toma las decisiones. Él es el que juzgará al mundo. Amado hermano, no era ese el momento de enviar a estos demonios al abismo, en dejarlos en prisión y a condenarlos eternamente. Están con un obrar restringido. Por tanto, el Señor accede al ruego que hacían estos demonios y les permite ir. Y queridos hermanos, creo que es sano entenderlo así. Hermanos, entenderlo de esta manera. No necesitamos escarbar a veces donde el Señor no nos da más explicaciones. Debemos ver los hechos y entender lo que el Señor está haciendo. Esto es la completa autoridad del Señor sobre el mundo espiritual. Hermanos, que actúa, que hace su obra, pero dentro de las limitaciones que Dios le ha establecido. Digo más, hermanos amados, no hay una lucha de poderes al igual nivel entre Satanás y el Señor. No hay una lucha espiritual ciertamente, pero hay una lucha que aún en nuestro tiempo Dios ha permitido. Pero no es que Satanás y Dios luchan a la misma fuerza, ¿cierto? Como hacia un lado y hacia el otro, como esto del yin y el yang, que son dos polos opuestos que tienen la misma fuerza. No, el Señor es soberano. Él gobierna, Él está por sobre todas las cosas. Él estableció un día de creación, Él estableció un día en el cual culminarán todas las cosas, Él estableció un día de juicio. Y Él ha permitido que en este tiempo Satanás y sus demonios obren, hasta el día que el Señor los tome y sean arrojados y sean condenados para siempre. No hay una lucha al mismo nivel, hay un Dios soberano que ha permitido este obrar. Aquellos animales, ¿cierto?, en los que entraron los demonios, al instante se lanzaron por un despeñadero, ¿cierto?, algo así como un acantilado, realizando la obra que busca Satanás, como ya lo leímos, ¿cierto?, ahí en Juan: robar, matar y destruir. Hermanos, no se deje distraer por cuestionamientos o por a veces estos detalles en la historia. Volvamos a la obra que Cristo está haciendo. Llegando, ¿cierto?, se ha encontrado con este hombre lleno de espíritus malignos, de demonios, que le tenían una condición miserable y que por mucho tiempo le habían atormentado y maltratado, alejado de la sociedad y quitado toda dignidad y toda esperanza. Pero el Señor le ha libertado. El Señor ha mandado que estos demonios salgan de él y le ha libertado, le ha sanado, le está salvando. Los demonios han salido de él. El que estaba descontrolado y el que estaba fuera de sí y el que estaba humillado y el que estaba desnudo y el que vivía en las tumbas, ahora es restaurado y es vuelto en sí y tiene un juicio cabal, su mente está sana otra vez, puede entender, puede sentarse, puede escuchar las palabras del Señor, puede hablar con tranquilidad. Amado hermano, lo que está sucediendo es una obra de gracia del Señor. El poder verdadero está en esto, en que el Señor toma lo que se había perdido y lo está restaurando, le está dando vida, le está dignificando y le está trayendo una relación con sí mismo.
Pero también ha sucedido lo otro. Han muerto un gran número de cerdos y básicamente eran los bienes de aquellos campesinos locales. Dice, los que apacentaban cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre que había salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaban cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, volvió. Hermanos amados, los testigos de este milagro, espantados, corrieron a contar lo que había sucedido y cómo aquel endemoniado había sido libertado y cómo los espíritus entrando a los cerdos se habían saltado al lago, ¿cierto? Y las personas del campo y la ciudad salieron para ver lo acontecido. Y llegaron las personas y vieron a Jesús, amado hermano. Jesús, aquí en el relato de Lucas, está coronando la escena. Él está allí, están sus discípulos y está el que antes estaba loco, el que antes estaba destruido, el que antes no tenía familia ni un círculo, está sentado a los pies del Señor, escuchando, aprendiendo, oyendo. Ahora estaba tranquilo en su cabal juicio, hermanos. Él estaba siendo restaurado, ya no gritaba, ya no era empujado a lugares desiertos, ya no tenía una fuerza violenta, ni era necesario tenerlo atado. El Señor le ha hecho volver en sí, le ha dado vida, le ha sacado de los sepulcros espirituales para darle vida espiritual, lo ha vestido no solo de ropas externas, sino de dignidad en Él. El pueblo que salió a ver lo sucedido, los testigos que allí estaban, le relataron lo increíble y maravilloso y cómo Jesús lo había librado. ¿Qué hubiésemos esperado de la gente que salió a ver esto? ¿Qué hubiésemos esperado? Yo por lo menos hubiera esperado que los gadarenos, ¿cierto? Aquellos fueran y se maravillaran, abrazaran al hombre, quizás era familiar de alguno, ¿cierto? Lo felicitaran, agradecieran a Dios. Pero hermanos amados, los gadarenos y la gente que llegó a ver, no abrazó al hombre, no lo felicitaron, no se pusieron felices por su condición. Hermanos, vieron a aquel hombre que había sido librado de aquello que por años lo vieron malobrado y sufriente y ahora estaba siendo restaurado. No reflexionaron en el poder del que estaba allí sentado. No reflexionaron en que, aunque fue grande la multitud de los cerdos perdidos, no era un gran precio. No era un gran precio por ver a un compatriota sano, limpio, restablecido, transformado. No reflexionaron en eso. Podrían haber ido a Cristo en reconocimiento, en humildad, en humillación y decir algo como: Señor, nos gozamos en la obra que has hecho. Señor, nos gozamos de que hayas restablecido a este, que es nuestro hermano, nuestro compatriota, nuestro vecino, nuestro familiar, que por tantos años sufrió la posesión demoníaca. Más vale su vida que nuestro ganado. Hemos perdido mucho, pero más vale su vida. Más vale su transformación que lo que hemos perdido. Es más, podrían haber pedido socorro al mismo Señor. Señor, si tu poder es grande para esto, ayúdanos a entender también cómo podemos recuperar lo que hemos perdido. Sosténnos tú, danos de tu gracia, tu poder en esto. Pero la verdad, amados hermanos, la verdad y lo que nos quiere mostrar el texto es que ellos preferían y hubiesen preferido mantener la vida de sus cerdos que ver a este endemoniado y ver a este endemoniado que corriera entre sus cerdos, que espantara a sus bestias, que siguiera maloliente, que siguiera humillado, que perder sus posesiones por amor de uno. Pero sus posesiones, ¿cierto? Que no vayan a tocar sus posesiones, eso valía más en su corazón. Un pueblo egoísta, un pueblo lejano, materialista. No pensaron, hermanos, ellos no pensaron en traer a sus propios enfermos. ¿Era el único lunático en ese sector? ¿Era el único con alguna enfermedad? ¿Era el único endemoniado acaso en toda esa región?
Hermanos, no pensaron en traer a sus atormentados a Cristo, como sí había sucedido en Galilea. Hermanos, no insistieron para que el Señor se quedase con ellos y les enseñara y el poder y la autoridad que tenía Él para mandar a las huestes espirituales que salieran y ellas obedecían. Tan impactados estaban por su pérdida material que no pudieron ver las bondades espirituales que Cristo les podía impartir. Tan impactados estaban por la pérdida de los cerdos que no pudieron ver la gracia, el poder y las riquezas espirituales que Cristo les podía impartir. Así que, en algo que parece realmente increíble, le pidieron al Señor que se marchara de ahí, que se fuera. Entonces la multitud, todo el grupo, todos le dijeron, la multitud alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, volvió. Ellos, hermanos, se llenaron de miedo, no de temor, de miedo. No un temor reverente, no un temor que me hace humillarme, como Pedro hizo varias veces en la vida del Señor. Señor, aléjate de mí, yo soy hombre pecador. Señor, no soy digno, ¿cierto? No, ellos se llenaron de miedo, hermanos. No es que pensaran, no pensaron en el Señor, en entender su riqueza, su poder, su deidad, su santidad, ¿cierto? Y que eso causara que ellos se sintieran indignos y dijeran, Señor, no somos dignos de que estés en nuestra región. Hermanos, ellos pensaron con miedo. Ellos se llenaron de miedo probablemente por sus bienes. Quizás pensaron, bueno, ¿qué otra cosa vamos a perder con este hombre aquí? ¿Qué otras cosas más vamos a tener que entregar mientras este hombre esté aquí? Va a sanar a otro, vamos a perder las casas, va a sanar a otro, vamos a perder otros animales, ¿cierto? Mejor que se vaya. Peligra todo nuestro sustento, peligra nuestra tranquilidad, ciertamente una tranquilidad mundana, una tranquilidad pasajera, ¿cierto? Una tranquilidad que está resguardada y un bienestar. Ellos no estaban dispuestos a sufrir ni a perder nada por la causa del Señor. No estaban dispuestos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. Pero ¿qué sucedió con este hombre? Con el que antes había sido el endemoniado gadareno. Nos dice el verso 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amado hermano, no se canse hasta este punto. Sigamos adelante, retoma fuerzas. Hermano amado, el que había sido libertado, el que había sido salvado y transformado, ahora deseaba seguir a su libertador. Hermanos, esta de nuevo es la condición natural de cualquiera que cree genuinamente. Quiere obedecer, quiere seguir los pasos de su Señor, quiere contemplarlo, quiere saber más, quiere escuchar día a día más de Él. Ahora deseaba seguir a su libertador, estar con Él, ir donde Él fuera, aprender sus enseñanzas, dejando atrás toda aquella dura región. Pero el Señor le da un mandato diferente. Ciertamente, este hombre, así como cada uno de nosotros, debía seguir al Señor, y lo iba a seguir, pero no de la manera que él esperaba hacerlo. El Señor le dice, bueno, ¿me vas a obedecer? Vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuelve a tu casa. El Señor te ha libertado, el Señor te ha transformado, el Señor te ha salvado, el Señor te ha rescatado de prisiones de oscuridad, el Señor cambió caracteres tuyos, el Señor te ha vestido de dignidad, el Señor ha cubierto tu desnudez, el Señor ha cambiado tu mente, tu carácter. Vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos, ve por las ciudades y las aldeas de esta región y cuenta y habla todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Y ese habla relata de principio a fin. Me parece hermoso que le dice, anda y cuenta, y eso es, cuenta todo, cuenta cómo eras, cuenta cómo me encontraste, cuenta lo que he hecho en ti, cuenta todo, anda y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Hermano,
Varios mencionan aquí a este gadareno como uno de los primeros misioneros, ¿cierto? Uno de los primeros que el Señor envía a comenzar la predicación, en especial en un sector mayormente gentil. Este gadareno nos puede recordar a muchos o a varios muchachos y señoritas que, habiendo conocido al Señor, quieren todos salir apasionadamente, ¿cierto?, a hacer misiones y salir y tomar desafíos grandes, ¿cierto?, para Él y hacer cosas. Y ciertamente amo la obra misionera, bien lo saben, y anhelo que el Señor envíe siervos suyos a todas partes. Ciertamente creo que Dios levanta obreros que vayan lejos a lugares donde nosotros no podemos ir y predicar la palabra del Señor. Amados hermanos, pero esto no se trata de apasionarse y hacer lo que a mí se me ocurre por el Señor, sino saber a qué Dios me está llamando. Saber qué me está llamando a hacer el Señor a mí. A otros muchos Dios les dijo que estuvieran en el lugar de origen y que allí predicaran la palabra del Señor. Ve y vuelve a tu casa. Muestra lo que Dios ha hecho en ti. Cuéntales a tu padre y a tu madre y a tus hermanos, a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos. Ve y cuéntales a los que te ignoran, a los que te toman atención, a los ricos, a los pobres, al del campo, al de la ciudad. Ve y cuéntales la gracia de Dios que ha sido contigo, cómo Él ha abierto tus ojos, cómo Él ha transformado tu vida. Ve y cuéntalo a los demás, cómo el Señor abrió tu entendimiento y te ha rescatado del pecado y de la esclavitud de vivir según Satanás y sus demonios. Insiste, insiste, pon gran deseo en que otros conozcan las buenas nuevas de salvación. Clama, inquieta, persiste y vela con mucha oración. Predica la palabra, deseando que ellos se conviertan y que el Señor tenga misericordia. Hermanos, no te entretengas con las cosas de Dios, sino que haz aquello a lo cual el Señor te ha llamado. Vuelve a tu casa y predica al Señor. No se trata, hermanos, solo de tu familia o de que ahora cada uno vuelva al barrio donde creció, ¿cierto? Y vaya allá a predicar. Si puede hacerlo, qué gran bendición. Pero la idea es allí donde vives, allí donde te mueves, allí donde estás, habla de Cristo. Como he dicho muchas veces antes, con naturalidad, dentro de tus conversaciones, dentro de tu historia, dentro de tus relaciones, habla de Cristo. Y también párate en las plazas y predica la palabra. Habla la palabra. Termina hermosamente esta historia, amados hermanos, que vemos un paralelismo como tan bello. El Señor llega y hay un hombre corriendo con gritos, endemoniado, desnudo, descontrolado, humillado. Todo está mal, todo está en oscuridad y tristeza. Y vemos al final de este relato un hombre cuerdo, un hombre vestido, un hombre limpio, siguiendo la instrucción del Señor y ya no gritando y descontrolado por la obra demoníaca, sino que yendo a publicar la obra de Cristo en su vida. Amados hermanos, dice el verso 39 en su segunda parte, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué podemos ver en este relato? Bueno, hermanos, recuerde esto, el poder absoluto y soberano del Señor sobre la obra demoníaca. El Señor es soberano, su palabra es poderosa. El Señor tiene el control, queridos hermanos. ¿Sabe a quién los espíritus demoníacos tomaron y le quitaron las ropas y los golpearon y no tuvieron ningún poder sobre ellos? Sobre falsos exorcistas, que solo tomaban el nombre de Jesús como un amuleto para echar fuera demonios. Búsquelo, en Hechos capítulo 19, si no me equivoco. Esos falsos exorcistas, falsos creyentes, mercaderes de la fe, los demonios le dijeron, cuando ellos dijeron, os conjuro por Jesús, si no me equivoco, ¿cierto?, que salgan de este hombre, los demonios le respondieron, mira, a Jesús conocemos y hemos oído de Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y los tomaron y les quitaron la ropa y los golpearon, ¿cierto? Esos son los que pelean y da con rabia. Falsos creyentes.
La palabra del Señor no nos manda, incluso hermanos, no hay una instrucción para nosotros, vayan y estén ahí y peleen. El Señor nos manda a orar, el Señor nos manda a resistir la obra satánica, el Señor nos manda a poner la palabra del Señor en alto y obedecerla en nuestras vidas. Amado hermano, el Señor es soberano sobre la obra demoníaca. Segundo, la obra libertadora que Cristo puede hacer. El Señor tiene poder sobre la obra demoníaca para libertar, para sanar, para quebrantar esa obra de esclavitud demoníaca. Efesios capítulo 2, ¿sabe qué nos dice? Que todos nosotros, los que vivíamos este mundo sin el Señor, vivíamos en la corriente de este siglo, impulsados, energizados por el Dios de este siglo, por Satanás mismo. Cada persona que no conoce a Cristo aún está bajo una obra del diablo, de Satanás. Aún está. Cada persona, por mucho que usted no le vea dando alaridos y gritos y descontrolados, la palabra del Señor dice que está bajo la obra de Satanás y el Señor le puede libertar y el Señor le puede sacar de allí. Hermanos, también este relato nos habla de lo siguiente: la obra de Cristo, el Evangelio, es para judíos y para gentiles. El Señor está aquí predicando y haciendo una obra en un sector gentil, en un sector de personas como nosotros, que no éramos del pueblo étnico de Israel. Está anunciando salvación a todos por medio de Él. También pudimos ver en la gente de los pueblos y de los campos, ¿cierto?, que vinieron ahí a ver todo el materialismo de las personas, como el miedo a que mis cosas y mis bienes sean afectados por la obra de Cristo muchas veces va a hacer que las personas rechacen al Señor, se alejen de Él. Hermanos, he escuchado a esposas decir con un esposo con problemas que hemos ido a aconsejar: mira, es que tú necesitas creer en el Señor y cambiar tu vida. Ay, no, es que Él va a cambiar mucho. Prefieren vivir con ese que cae en pecados, en que Satanás está haciendo su obra, descontrolado, ¿cierto? Y que roban su trabajo y que un montón de cosas, y prefieren mantener esos bienes y esa calidad de vida a que el hombre se arrepienta, se convierta y se vuelva al Señor. Miedo, eso es miedo al Señor. Miedo a la obra que Dios puede hacer. Eso es materialismo. Eso, por eso muchas veces las personas van a alejarse del Señor. También pudimos ver cómo el llamado del Señor impacta nuestras vidas y nos manda a impactar a los cercanos. Hermanos, escuchaba una predicación de Spurgeon, ¿cierto?, de un buen predicador, y que tomaba este texto para predicarlo en Navidad. Y predicaba a los jóvenes que estaban allí en Londres, ¿cierto?, y que muchos querían quedarse allí con sus amigos celebrando Navidad. Y él decía: vuelve a tu casa, háblale a los tuyos de la fe. Si son una familia religiosa, háblales. Si se dicen creyentes, pero tú ves que no viven por el Señor, háblales con lágrimas, con insistencia. Háblales de lo que el Señor ha hecho en ti, lo que puede hacer en ellos. Si crees que todos se van a reír, tómalos a uno a un lado y háblales con insistencia y con lágrimas y con oración en cuanto a la fe del Señor Jesucristo. Habla, insiste, vuelve sobre el mensaje una y otra vez. Anda y vuelve a tu casa, a los tuyos, y habla cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Amados hermanos, esta no es una historia de terror. Esta es una historia de gracia, esta es una historia de restauración. Este no es un fetichismo espiritual. Esto es la obra gloriosa de Cristo libertando, restaurando y enviando a predicar a los que son suyos. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos. Bendecimos tu buen nombre, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra. Tu palabra es gloriosa, tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos enseña, nos constriñe, nos empuja, nos guía. Padre Celestial, ayúdanos a ver las verdades espirituales que hemos tratado, Señor, para que crezcamos, para que maduremos, Señor. Padre amado, para que no juguemos con un mundo espiritual que no conocemos o no entendemos, Señor amado, sino que nos acerquemos en reverencia a ti una y otra vez. Te adoramos, Padre Celestial. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres soberano, Señor, sobre todas las cosas. Tu poder, Señor, está mucho más allá de lo que nosotros comprendemos.
Y ayúdanos a nosotros hoy en nuestro día a día a ser testigos fieles de la obra de Cristo. Señor, anunciando lo que ya hemos aprendido, anunciando, Señor, lo que ha sucedido en nuestras vidas, predicando a los de nuestra casa y a los cercanos, Señor, tu salvación por medio del Señor Jesucristo, a todo aquel que cree. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.